Era muy fácil saltarse las rejas del Deportivo, cosa que lo hacía un lugar peligroso. Se decía que por las noches podías sorprenderte encontrando en ese sitio todo tipo de actos, cosas que la gente haría a plena luz del día, pero también atrocidades y perversiones que solo en un lugar tan oscuro como aquel Deportivo público podrían ocurrir. Hace 10 años, mis tías pasaron caminando de madrugada por una de las calles adyacentes al sitio. Era un domingo y ellas regresaban de una fiesta. Recargada en el tronco de uno de los árboles más próximos al enrejado, encontraron una escalera de palo y a un lado, colgando de una gruesa rama, a un hombre ahorcado. Dicen que se balanceaba como si acabara de saltar, pero que el cuerpo lucía sin vida y no corría el viento tan fuerte como para sacudir tan vigorosamente los árboles y mecer aquel despojo como se mecía entre las altas sombras. Hasta donde me enteré, por las colonias vecinas al Deportivo, seguido pasa el señor que da noticias macabras en un megáfono, avisando que encontraron 1 o 2 muertos dentro de aquel lugar. Te cuento esto para que te imagines la clase de vibras que tiene o tenía ese sitio por las noches. Aline quería tomarse unas fotografías para su cuenta de Facebook. Sus amigas del colegio pusieron de moda las fotos en sitios abandonados, clausurados o restringidos. En esos años todas ellas escuchaban rock, se ponían sombras oscuras en los ojos y se los delineaban con gruesas líneas negras. Nos saltamos las rejas y caminamos a prisa por lo largo de un circuito que rodea una hilera de canchas de básquetbol. No era realmente tan tarde, entramos cuando faltaba un poco para las 10 de la noche. Estaba casi todo oscurecido, solo uno que otro poste de luz iluminaba puntos al azar en todo lo largo y ancho de los campos. Fuimos hasta el extremo del parque porque ahí es muy difícil encontrar gente escondida, intrusos como nosotros. Además, subir a lo alto del viejo tanque de agua parecía una idea muy atractiva si se piensa en la sesión de fotos que tenía en mente mi amiga. Era evidente que yo sentía algo muy fuerte por ella. De no haber sido así, jamás me hubiera metido a ese lugar, a esas horas. Esa parte de todo el Deportivo estaba realmente abandonada y descuidada. Había altas hierbas crecidas, basura, cascajo y desperdicios. Buscando los pilares de la torre, encontramos un túnel redondo, mediano, un túnel de desagüe que empezaba o terminaba a espaldas del Deportivo. No hubiéramos entrado a ese agujero, de no ser porque encontramos la reja sin candado y semiabierta. El piso estaba rebosante de agua, contenía un río oscuro que apenas nos llegaba a los tobillos. La primera cosa extraña fue que en ese momento no olía a desagüe, no percibimos ningún olor desagradable a pesar de que la lenta corriente se veía bastante turbia. Ella me retó, tenía curiosidad por saber qué había más allá, a dónde llegaba, dónde desembocaba el asfixiante corredor que de pronto doblaba un poco a derecha y luego a izquierda. La boca del túnel quedó muy atrás de nosotros, la diminuta luz que entraba por ahí como un punto desapareció de repente a nuestras espaldas. Alumbrábamos con un pequeño reflector de pilas, pero solo los pocos metros que veíamos adelante, porque lo demás era más que oscuridad.
Era una horrible garganta grisácea que parecía estarse haciendo más estrecha, pero poco a poco, tanto que ni siquiera nos dimos cuenta cuando ya no podíamos caminar pisando arriba de las orillas del río de aguas negras. Llegamos a ese punto donde había que tomar una decisión. Nos arriesgaríamos a continuar o inmediatamente nos daríamos la vuelta y nos regresaríamos al deportivo. Sentí que caminamos tanto que ya estábamos demasiado lejos del campo abierto. Seguimos caminando en silencio y mientras veníamos mirando lo que había escrito en las paredes del túnel, vimos varias inscripciones extrañas, además de pintas de graffiti. Hay que arrastrarlos. Ambos leímos y repetimos en voz alta al mismo tiempo. Inesperadamente, algo saltó al agua delante de nosotros. Había alguien más, solo que un poco más adelante, en donde la lámpara no nos mostraba nada. Continuamos caminando, solo que más lento y con más precaución, abriendo las piernas cada vez más porque la corriente del río iba creciendo. Su cauce natural se alteraba cada que escuchábamos algo o alguien chapoteaba dentro de este. Más adelante creímos escuchar que algo goteaba y entonces pensamos que el ruido que se escuchaba no le pertenecía a una persona, sino a un chorro de agua de otro túnel que se incorporaba. Para seguir adelante nos convencimos de eso. A lo lejos apareció una figura. La luz dibujaba una silueta en la oscuridad. Era algo que no se movía, por lo que pensamos que se trataba de una tabla o trozo grande de basura. Me rehusaba a quedar como un cobarde y sugerir que volviéramos. Desde que entramos, Aline caminaba por delante, pero fue en ese punto cuando me ofrecía cambiar de lugar. Fue algo difícil de lograr considerando que teníamos mano y pie derechos recargado en una de las paredes del túnel y la mano y el pie izquierdo en la otra. No tuve opción más que meter los pies al desagüe. Cuando lo hice, pensé que de todos modos tendríamos que hacerlo cuando quisiéramos volver. Yo nunca creí que el túnel nos condujera a algún otro lugar abierto, pero ella tenía curiosidad y esperanzas de encontrar un sitio aún más abandonado, un escenario más arriesgado para el fin que ella tenía en mente. Habíamos tenido encendido el reflector lo suficiente sin que ninguno de nosotros recordara que en cualquier momento se acabarían las pilas. Para nuestra mala suerte, fue en ese preciso instante que el aparato entró en modo de ahorro. La iluminación bajó a más del 50%. No quedaban más de 5 minutos antes de que se apagara por completo. Ese asunto fue una gran distracción para nosotros, la suficiente como para no notar que en el agua y frente a nosotros algo seguía chapoteando y no era la desembocadura de otra tubería. Era algo que se acercó a nosotros mientras tanto. Era un muñeco, una estatua, una figura monstruosa y demoníaca que algún adorador al diablo pondría en un altar. Parecía el trabajo de un siniestro taxidermista que había unido distintas partes de animales muertos para formar esa horrorosa creación. Grandes ojos rojos de cristal, horribles cuernos, colmillos afilados y opacos, un espeso pelaje le cubría brazos y cuerpo, y las patas que tenía sumergidas en el agua seguramente terminaban en pezuñas. La corriente no pudo haberlo arrastrado hasta nosotros, pero no había nadie más, no había manera de que alguien lo hubiera empujado. Cuando caímos en cuentas de que todo eso estaba muy extraño y rayaba en lo siniestro, decidimos volver, pero solo hasta ese entonces. Por dentro me parecía que Aline estaba maravillada por lo que había visto, por lo que había vivido. Por otra parte, yo estaba muerto del miedo, solo que no quería hacerlo tan evidente.
Ella apretó el obturador de la cámara varias veces, lanzando el flash en la cara de aquella figura, volviéndola por fracciones de segundo más aterradora de lo que ya era. Le ayudé a dar la vuelta para que no metiera los pies a la suciedad. Yo tenía empapados los pantalones, por lo que ese asunto me tenía sin cuidado. Me quedé tras de ella, cuidándole las espaldas, animándola a que se desplazara más rápido, porque en cualquier momento nos quedaríamos sin pila y totalmente a oscuras. Ni ella ni yo podíamos dejar de voltear, de contemplar la escabrosa imagen que había llegado a la cloaca o que alguien intencionalmente había montado en ese lugar. Por momentos parecía que la criatura no se alejaba de nosotros, que no la devoraba la oscuridad. Siempre que mirábamos, el demonio inmóvil se seguía viendo en el túnel. Lo que no queríamos que sucediera ocurrió de un momento a otro. Se apagó el reflector. Fue hasta ese preciso momento que las aguas soltaron la pestilencia. El hedor era difícil de soportar, aguas negras, desperdicio, desechos. Muy cerca de nuestros pies transitaba un río espeso y de porquería. Al principio, cuando entramos, el agua corría hacia la dirección contraria al deportivo, pero ya que se nos apagó la luz quedamos confundidos. La corriente parecía haber cambiado de sentido. Ya no sabíamos qué era delante y qué era atrás. Quisimos seguir caminando en la dirección en la que pensamos que saldríamos a las rejas, pero después de varios minutos seguía sin aparecer la luz al final del túnel. Lo único que nos quedaba era el flash de la cámara y no era seguro que por mucho tiempo más. Para ver nuestro camino, ella lo disparó en repetidas ocasiones, mostrando por breves instantes tramos de túnel, pero ninguna señal, ninguna marca, ninguna salida. Empezamos a desesperar a los 20 minutos de haber emprendido el regreso. ¿Y si habíamos tomado una desviación? ¿Y si nos estábamos internando en las entrañas del sistema de desagüe? Mientras que nuestros pulmones solo respiraban pestilencia, no podíamos evitar imaginarnos cosas horrendas. De pronto, las aguas se sacudieron frente a nosotros. Aline disparó la cámara. Por instantes apareció la figura que supuestamente habíamos dejado varios metros atrás. Luego se volvieron a remover las aguas, pero detrás de nosotros. Todavía no entrábamos en pánico, todavía tuvimos fuerza necesaria para lanzar un disparo con la cámara hacia nuestras espaldas. La siniestra bestia también se mostró en aquella dirección bajo la breve luz del flash. Pasaron unos instantes y entonces se escuchó algo saltar y chapotear en el agua podrida. Después de unos segundos, escuchamos que ese algo avanzaba hacia nosotros. Metimos los pies al agua y nos echamos a correr a como pudimos en la dirección contraria a la que se oía que venía alguien persiguiéndonos, pensando también que en algún momento nos toparíamos con la espantosa criatura que el destello de la cámara nos mostró instantes atrás. Sentimos gran alivio cuando vimos un punto brillante a lo lejos. El caudal fue disminuyendo poco a poco, pero seguíamos echando la carrera dentro de él para salir rápido. Llegamos a las rejas, las empujamos, salimos a la superficie casi agotados, con el corazón y el estómago en la garganta. Nos tomamos unos minutos para respirar aire fresco, bueno, no tan podrido como el de aquella cloaca. Cuando fue el momento, nos revisamos nuestras ropas, nuestros bolsillos, a nosotros mismos. Teníamos los pies embarrados de excrementos y otras asquerosidades. No nos quedó más que aventar nuestros zapatos y tenis entre la hierba y regresar descalzos a casa.
Caminamos por el circuito esquivando las piedras, procurando mirar dónde pisábamos, mirando en todas direcciones porque no dejábamos de sentir que alguien nos miraba. A las 11:30 de la noche abordamos un camión. Afortunadamente el autobús venía casi vacío porque todavía apestábamos, todavía teníamos en las piernas y en la ropa el olor a aguas negras. Nos sentamos en un asiento doble justo a la mitad. El chofer nos miraba de reojo y por encima del hombro de cuando en cuando. Lo único en lo que pensaba era en llegar a casa y tomar un baño, aunque me preocupaba un poco explicarles a mis padres por qué estaría llegando tan tarde y con esa pestilencia. Nuestra parada se veía próxima a través del parabrisas del camión. Nos levantamos y caminamos hacia la puerta trasera, tocamos el timbre y esperamos a que el transporte frenara en la esquina. Antes de bajar, un hombre que no nos quitaba la vista de encima, desde los últimos asientos, se levantó y se acercó a nosotros sin dejarnos de mirar. En las manos tenía una bolsa, nos la extendió al tiempo en que nos dijo que se nos había olvidado. Eran mis tenis y los zapatos de Aline, los mismos que habíamos dejado afuera del túnel, en el baldío, entre la hierba crecida. ¿Quién era él? ¿De dónde los había sacado? ¿Nos habría seguido hasta el camión? Dimos las gracias porque fue lo único que nos salió de la garganta, pero estábamos horrorizados y aturdidos, casi enmudecidos. En un instante vimos que los ojos de aquel hombre eran rojos, no tenían pupilas y mostraban un ligero brillo rojizo como si fueran de cristal. Nos echamos a correr por lo largo de la calle hasta el número 36. Mi madre permitió que mi amiga pasara a bañarse a nuestra casa, le prestó ropa de mi hermana y luego la fuimos a dejar a su domicilio. De camino revisamos las fotografías que tomamos. Era lo único por lo que había valido la pena el terrible susto de muerte que nos llevamos. Buscamos en el álbum, pero no encontramos al demonio. No salió retratado en ni una sola de las imágenes, ni siquiera en las que ella le tomó de frente. Pero eso no es lo más curioso o siniestro. Resulta que en varias, si no es que en todas las fotos donde salieron retratadas las paredes del túnel, se veía la misma inscripción, una que también leímos nosotros ahí dentro, esa que decía: "Hay que arrastrarse". Aline perdió las fotos cuando cambió de computadora. De todas maneras, no servían más que para probar que esa noche estuvimos ahí y nada más. Buenas noches, te habla Conejo Negro. Te invito a que pases a suscribirte y a dejar un like. También te quiero desear mucha felicidad y salud. Quiero reconocerte por haber sobrellevado hasta el último día de este 2020, un año que superó cada historia de terror contada en este y en todos los canales que existen en la plataforma. Te mando un abrazo amistoso, sincero y lleno de un solo deseo: que en este 2021 solo haya experiencias espantosas en nuestros oídos y no en nuestra vida diaria. Enciende las luces, percibe tus alrededores con los ojos abiertos o con el oído y el tacto. Quítate los audífonos. ¡Feliz Año Nuevo! Alguien te observa en la oscuridad.